Dentro de la célula encontramos una membrana plasmática, también llamada membrana celular, que se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. Esta membrana está conformada por fosfolípidos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Esta membrana consiste en una bicapa lipídica que es semipermeable. La bicapa lipídica es una estructura esencial en las membranas celulares, formada por una doble capa de fosfolípidos, donde las cabezas hidrófilas se orientan hacia el medio acuoso y las colas hidrófagas hacia el interior. Este diseño fluido permite que las proteínas membranosas se desplacen lateralmente, facilitando funciones vitales como el transporte de moléculas y la comunicación celular. El modo de mosaico fluido describe la membrana como un conjunto dinámico de fosfolípidos, proteínas, colesterol y carbohidratos en constante movimiento. Esta fluidez es fundamental para los procesos de señalización celular, donde las moléculas en la superficie externas interactúan con el entorno extracelular para transmitir señales, y las proteínas, lípidos específicos en la superficie interna participan de la transducción de estas señales hacia el interior celular. La simetría de la bicapa lipídica, tanto en la composición como en la función, es crucial para la señalización y comunicación celular. Las moléculas y proteínas específicas en cada lado de la membrana facilitan procesos como la endocitosis, exocitosis y la transducción de señales, contribuyendo así al adecuado funcionamiento de las células en organismos multicelulares. Transporte de sustancias que salen y entran de la célula. Estas sustancias se transportan en la célula por vesículas, que envían diversos materiales como enzimas, neurotransmisores y hormonas alrededor de la célula o se funcionan con la membrana a través de proteínas y liberan su contenido alrededor del cuerpo. Estos transportes pueden ser pasivo o activo. Los activos son los que no gastan ATP y van a favor del gradiente. Y los activos son los que gastan ATP y van en contra del gradiente. Dentro del transporte pasivo pueden ser por difusión simple, difusión facilitada o ósmosis. Y dentro del transporte activo encontramos bombas de calcio y pueden ser en masa. En masa puede ser exocitosis o endocitosis. Cuando hablamos de endocitosis, nos encontramos con los fagocitosis, pinocitosis y mediados por receptores. Y cuando hablamos de exocitosis, nos encontramos con la secreción, que son productos celulares que van a utilizarse fuera de la célula, y la ecreción, que son procesos mediante el cual la célula, a través de su membrana, elimina las sustancias que ya no resultan útiles. El sistema de endomembranas es un conjunto de membranas internas distribuido por todo el citoplasma de la célula. Estas membranas delimitan distintos compartimientos y están vinculadas tanto funcional como estructuralmente. Los componentes del sistema son vacuolas, vesículas, retículo endoplasmático, complejo de Golgi y lisosomas. Las funciones son sintetizar macromoléculas como proteínas y lípidos, vías de conducción intracelular y ayudan al sostén y mantenimiento de la estructura celular. Las proteínas sintetizadas en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son liberadas en vesículas que se fusionan con los sacos del complejo de Golgi. Después, esas vesículas se liberan del complejo de Golgi y se dirigen a distintos destinos dentro de la célula o a la superficie. Producción de energía ATP. Es una molécula pequeña del tipo de las purinas constituida por tres partes químicas y funcionalmente diferentes: un anillo de adenina, una ribosa y una cadena de trifosfato. La función principal es capturar la energía libre de los procesos catabólicos para ceder esta energía libre a aquellas reacciones que requieren energía. Hidrólisis. Es una reacción química que implica la acción del agua sobre otras especies. Utiliza para definir la escisión de biomoléculas en las que se consume una molécula de agua para separar otra mayor en sus componentes. Es una forma de ruptura de una molécula determinada de soluto. Metabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Este mismo se actúa para descomponer las proteínas en aminoácidos, transformar las grasas en ácidos grasos, transformar los hidratos de carbono en azúcares simples.
Anabolismo. El anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos constructivos que consiste en la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más sencillas, con el consiguiente gasto de energía tomada de los ATP producidos durante de las fases catabólicas, que forman parte de la propia estructura de la célula, son utilizadas como fuente de energía y son exportadas al exterior de la célula. Catabolismo. El catabolismo es el proceso de degradación de nutrientes complejos en sustancias simples para la obtención de energía para el organismo. Utilizan catalizadores y enzimas para lograr su objetivo. Las células requieren de un suministro continuo de energía para realizar las reacciones metabólicas indispensables para su sobrevivencia. En la respiración celular, que es un proceso catabólico, las moléculas más grandes se degradan para formar moléculas más pequeñas y dar energía. Ocurre en 3 etapas. La primera es la glucólisis. Se lleva a cabo en todas las células vivas y se desarrolla en el citoplasma. En este proceso, la molécula de glucosa se divide en 2 moléculas de un compuesto tricarbonado llamado piruvato y se generan 2 moléculas de ATP. La segunda etapa es el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondriana. Partimos del oxalacetato y luego 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA formando el citrato con 6 carbonos. 2 de los 6 carbonos se oxidan a CO2 y se regenera el ácido oxalacético y se forma un ciclo. Parte de la energía liberada por la oxidación de los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono es usada en la conversión de ATP a partir de ADP y otra parte usada en producción de NADH más el protón. Por último, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana mitocondrial interna, en las crestas. Es la síntesis de ATP con el uso de la energía liberada por los electrones a lo largo de la cadena respiratoria. Durante el transporte terminal, los electrones de NADH y FADH2 son conducidos a un nivel energético inferior. Por cada molécula de NADH se forman 3 de ATP y por cada molécula de FADH2 se forman 2 de ATP, a través de acoplamiento quimiosmótico. Se forman aproximadamente 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada a dióxido de carbono y agua.